UNED Derecho, videoclase. Soy Rafael Junquera de Stefani, profesor del Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED, y voy a presentarles el tema, la lección número 10, dentro de esta asignatura de Teoría del Derecho del grado de Derecho. Esta lección número 10 se encuentra incardinada dentro de una unidad didáctica, que es la unidad didáctica número 3, que toda esta unidad se dedica a la legitimación ética del derecho. El objetivo es ayudarles a todos ustedes, los estudiantes, a reflexionar sobre la justificación del derecho positivo. ¿Cuál es el papel que han cumplido o que cumplen los valores jurídicos y la función orientadora de la justicia? Viendo también cómo cada vez tienen más importancia los derechos humanos y que van adquiriendo un protagonismo especial. Pues bien, esta lección 10 la vamos a dedicar a los valores jurídicos, a la justicia y al derecho. Y el objetivo va a ser clarificar precisamente el concepto de derecho justo y el papel que cumplen los valores jurídicos. Verán ustedes que el esquema va a ser un poco presentarles cuáles son estos valores y cuál es la justificación ética de las leyes. Pues bien, en el primer epígrafe tenemos la presentación de los valores jurídicos. Estos valores jurídicos los vamos a dividir en aquellos valores que afectan a los intereses del grupo o aquellos valores que afectan a los intereses del individuo. Vamos a enfrentarnos en primer lugar con los valores jurídicos colectivos, que son los que afectan al grupo. Pues bien, uno de estos valores ha sido ya tradicionalmente el llamado valor de la paz social. Cuando hablamos de paz social, utilizamos este término en dos sentidos. En un sentido objetivo, y estamos aludiendo que un sistema social, un sistema jurídico, tendrá o gozará de paz social cuando realmente es eficaz para realizar aquellos valores para cuyo logro ha sido creado. Es decir, cumple bien sus objetivos que se ha planteado. En un sentido subjetivo, la paz social significa que los miembros de la sociedad tienen la convicción de que el sistema que les está regulando es un sistema que tiene unas normas justas, unas normas equitativas y provechosas para todos. El segundo valor colectivo al que voy a aludir es el conocido como bien común. El bien común es aquel valor al que aludimos para decir que los miembros, todos los miembros de una sociedad, tienen la posibilidad de acceder a los medios que son necesarios para satisfacer sus necesidades y también para el desarrollo y perfeccionamiento de su personalidad. El tercer valor sería un valor ya tradicional desde el liberalismo, que es la seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica, estamos aludiendo a dos dimensiones. Por un lado, la certeza del orden jurídico, sabemos a qué atenernos, qué es lo que la norma nos está mandando o prohibiendo, y también tenemos confianza en que ese orden jurídico va a funcionar. Pero para que se den estas dos dimensiones se deben de cumplir unos elementos dentro de la seguridad jurídica, que ya son tradicionales y muy mencionados por la doctrina. El primero es la generalidad. Todos debemos cumplir las leyes. Las leyes se dan para todos. La publicidad es el segundo. Todos podemos conocer las leyes. Tenemos posibilidad de acceder a su conocimiento y enterarnos de qué se está mandando o prohibiendo. La claridad sería el tercero. Las normas deben de ser muy precisas
muy claras, nada de farragosas, nada de que sea difícil interpretarlas. El cuarto sería la estabilidad. Las normas, las leyes deben de permanecer en el tiempo, por lo menos durante un periodo, para no estar continuamente cambiando, y eso genera, lógicamente, en los ciudadanos genera una inestabilidad y una inseguridad. La irretroactividad sería otra característica, es decir, normas que nacen hoy no pueden aplicarse a situaciones anteriores, porque entonces nunca sabemos a qué atenernos. Y la plenitud. Las normas, el conjunto de normas, el sistema jurídico, deben de intentar evitar que haya lagunas jurídicas, que haya vacíos de normas, que haya situaciones que no están reguladas por ninguna norma. Todo ello, si combinamos todas estas dimensiones y estos elementos, tendremos que se cumpliría la seguridad jurídica. Pero ahora vamos a pasar al otro grupo de valores, aquellos que nos afectan a nosotros, a los individuos aisladamente, aunque formando parte de un cuerpo social, lógicamente. Son los valores jurídicos que denomino individuales. El primero sería la dignidad personal. ¿Les suena a ustedes, verdad?, que estamos aludiendo continuamente a que somos dignos, a que hay que respetar la dignidad? Bien, pues aquí tenemos este valor. Es un valor que reúne unas notas importantes, como es, en primer lugar, es un valor fundamentador, es decir, en él se fundan el resto, o se fundamentan, se basan el resto de valores individuales. Es un valor protector. Lo que pretende, ante todo, la dignidad es que se nos respete, que no se nos humille, que no se nos someta a situaciones indignas. La tercera nota sería la autodisponibilidad, es decir, el reconocimiento de que cada uno de nosotros podemos actuar libremente y tenemos una libertad de actuación. El cuarto sería la autodeterminación, es decir, podemos decidir, podemos actuar, autodisponibilidad, podemos decidir, autodeterminación. Y por último, todo ello se basa también en que somos seres conscientes, somos seres que tenemos conciencia propia de nuestros actos. El segundo de los valores individuales sería la libertad personal. Y cuando hablamos de libertad personal, ya hablando de la dignidad, han visto ustedes que hemos aludido a ser libres. Pues bien, cuando hablamos de la libertad personal, se nos plantean tres cuestiones: ¿de qué somos libres? ¿Para qué somos libres? ¿De quiénes somos libres? El de qué somos libres es lo que se ha llamado tradicionalmente la libertad negativa, es decir, somos seres autónomos. Eso quiere decir que debemos de tener ausencia, es decir, no debemos tener vínculos, no debemos estar sometidos a presiones, a coacciones externas. Si se da esa situación, es que entonces se ha cumplido la libertad negativa. Pero ¿para qué somos libres? Aquí actúa la libertad positiva, es decir, que todos nosotros debemos tener la posibilidad para realizar aquellas conductas que estimemos necesarias, importantes para nosotros. Y la tercera de las cuestiones que se nos plantean es ¿de quién somos libres? Esta sería la dimensión social, la dimensión comunitaria. Nosotros ejercemos la libertad dentro de un contexto. Estamos y chocamos con los intereses de otros individuos dentro de la sociedad. Esa sería la libertad hacia el exterior, la libertad dentro de un contexto que hace alusión a ese de quién somos libres. Tenemos ahora otro valor individual, la igualdad. Los célebres valores que se destacan y que siempre hacemos alusión a ellos. Dentro de ellos está la igualdad. Pues bien, cuando hablamos de igualdad personal, también tenemos dos niveles desde los que podemos hablar. La igualdad formal, es decir, que somos
iguales ante las leyes, equiparación ante la ley, o que las leyes, que todos estamos sometidos a las leyes y las leyes se dan para todos, la generalidad de las leyes, y luego que deben de tenerse en cuenta, además de que las leyes sean para todos, que todos somos iguales ante las leyes, que se deben de tener en cuenta las diferencias personales, las peculiaridades de los casos. Hay casos que deben de ser tratados de una manera especial. Hoy hablamos de la discriminación positiva. Bueno, pues entraría dentro de esta diferenciación ante la ley, por ejemplo. Y la igualdad personal también la podemos plantear desde un punto de vista material, es decir, que todos debemos de tener acceso a aquellos bienes y a aquellos productos económicos que se dan en nuestra sociedad. Por lo tanto, es el equilibrio o el buen reparto equitativo, justo, de los bienes, de los recursos de la sociedad entre todos los individuos. Bien, pues aquí hemos presentado los valores. Ahora, en el segundo punto, vamos a ver justicia y derecho. La justicia como un valor fundamental del derecho. El valor jurídico fundamental se ha considerado siempre la justicia. Derecho igual a justicia, se ha dicho muchas veces, ¿no? Pues bien, ¿cómo se relaciona el derecho con la justicia? Pues hay tres corrientes que son las que nos van a decir, o nos han dicho históricamente y tradicionalmente, cómo son esas relaciones. Para unos, todas las corrientes que están dentro del justnaturalismo consideran que la justicia es un criterio orientador esencial del derecho. Es el elemento esencial. Con esto se quiere decir, o hay justicia o no hay derecho. Por lo tanto, el derecho injusto no obligaría a nadie. La segunda corriente sería el juspositivismo, que mantiene todo lo contrario. No importa la justicia es un elemento que el derecho debe de tomar en consideración, pero el derecho injusto, por muy injusto que lo lleguemos a calificar, es derecho. La alusión a lo justo o injusto es una alusión moral, no jurídica, por lo tanto, no es un elemento constitutivo del derecho. Puede existir el derecho sin que exista la justicia. Hombre, ellos van a decir, lo ideal es que el derecho sea justo, pero si no, pues sigue siendo derecho. Y luego hay una postura ecléctica, una postura, digamos, podríamos decir hoy de consenso, no es así, pero entiéndanme ustedes, una postura intermedia en que dice, hombre, el derecho debe de ser justo. La justicia es el valor fundamental del derecho. Ahora bien, no podemos desconocer que el derecho que no sea justo, lo que va a ocurrir es que va a seguir siendo derecho. Si una norma ha salido en el Boletín Oficial del Estado, por muy injusto que sea, pues hay que cumplirla. Bien, vamos a pasar a un elemento dentro de esta lección que es la justificación ética del derecho y lo que se llama el problema del derecho justo. En todos los seres humanos ha habido siempre una inquietud, en todas las sociedades. ¿Las leyes dependen solo del legislador o las leyes tienen que atenerse a algún criterio que esté por encima de la voluntad del legislador? Sí, hay muchas corrientes que van a decir que los valores éticos sirven para justificar y fundamentar el derecho y por lo tanto limitan la voluntad del legislador. Aquí en las dos siguientes diapositivas van a tener ustedes las etapas históricas con las distintas corrientes y los criterios que cada una de esas corrientes ha dado para justificar las leyes. Me interesa que vean ustedes en este flash rápido que las distintas corrientes, las distintas sociedades siempre han buscado y han intentado encontrar cuáles son aquellos criterios que pueden orientar al derecho para convertirlo en justo o por lo menos para justificar su existencia. Pues bien, vamos a relacionar ahora la justicia dentro de la organización social.
claro, cuando hablamos de justicia en la organización social, hay que analizar en qué organización social. Pero, sin embargo, desde la antropología se ha venido reconociendo que existen una serie de valores que todas las sociedades, todas las culturas han intentado respetar. Entre ellos podríamos encontrar, en la gran mayoría de las culturas, el valor vida, ¿no? Bueno, pues esos serían este grupo de valores que todas las culturas han considerado y que creen importantísimos para darles cohesión a todas, serían los que hemos denominado, o algunos autores denominan, valores absolutos. Valores que tienen una validez universal y absoluta para todos. Y luego a la vez estarían otros valores que son meramente culturales, meramente de una sociedad determinada, que son los grupales, valores grupales, del grupo, que son los que dan cohesión al grupo. También algunos autores hablan de valores individuales, son los propios de cada individuo en particular. Pues bien, hoy en día hablamos dentro de la organización social, de nuestra organización social del siglo XXI, se habla de la globalización. Toda la sociedad funciona como una aldea global. Y hay autores que sostienen, y por ejemplo el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en una conferencia que dio en Tubinga en el 2003, en la Universidad de Tubinga, pues defiende que también como sociedad global necesitamos tener una serie de valores que nos den cohesión, que nos generen cohesión como género humano, como planeta Tierra, como queramos denominarlo, ¿no? Esos valores serían la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos, la dignidad humana. Si sumamos todos ellos, estos harán posible la justicia. Pero todos esos valores que dan cohesión a nuestra aldea global tienen unas, o deben de tener unas exigencias que Kofi Annan denomina códigos éticos mundiales. Esas exigencias son 4. El reconocimiento de las características humanas que compartimos todos nosotros, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la sensibilidad del otro, respetemos cuál es a lo que es sensible el otro sujeto que tenemos delante de nosotros para ser delicados con él, y el 4 sería el dejar que cada uno, que los demás, definan su propia identidad. Esos serían importantísimos. Claro, hemos aludido a la justicia, pero ¿qué es la justicia? En este tema yo personalmente he querido recoger la opinión del jurista Hans Kelsen, un jurista del siglo XX, en un ensayo que tiene sobre qué es la justicia, ¿no? Entonces él en ese ensayo nos dice que hay dos perspectivas de la justicia. Por un lado, es una característica posible, que no es necesaria, de un orden social. Un orden social puede ser justo o puede no serlo, en eso estaríamos de acuerdo, ¿no? Y, secundariamente, es una virtud humana. Pero en este segundo sentido, eso sería campo de la ética, de la moral. Claro, cuando decimos que un orden social es justo, pues Hans Kelsen encuentra una solución muy sencilla. Dice que será justa la sociedad que conseguirá que todos los miembros de ella sean felices. Sí, pero ¿qué es la felicidad? Claro, es un problema. Lo que hace es derivar el problema. Ya ha solucionado la cuestión de qué es la justicia, pero ahora nos queda otro, qué es la felicidad y cuándo podemos decir que todos los miembros de un grupo son felices, ¿no? Claro, hoy en día, para que podamos decir que existe una situación justa, vamos a relacionar esa situación con los derechos humanos. Vamos a relacionar justicia y derechos humanos. Y desde ahí vamos a hablar de derecho justo. Porque los derechos humanos
se han convertido hoy en día en enunciados de justicia. ¿Por qué? Por estas razones que aparecen en la diapositiva que estamos viendo, porque aluden a exigencias morales, porque suponen criterios superiores a los ordenamientos jurídicos, porque tienen una característica que están también en el campo de lo moral y también suponen el criterio último de justicia de las leyes, es un criterio evaluador de las leyes. Desde aquí, los derechos humanos cumplen tres funciones: orientar los ordenamientos jurídicos para que se incluya su reconocimiento en los mismos, criticar los sistemas jurídicos porque no contienen una declaración y una protección y reconocimiento de los derechos humanos, y porque protegen a los individuos y a los grupos de todas las agresiones externas. Este derecho justo relacionado con los derechos humanos tiene unas exigencias éticas para el reconocimiento y para la protección de esos derechos humanos. Y es que esos derechos humanos deben de ser reconocidos dentro del sistema social por una norma, deben de estar contenidas en las leyes, deben de estar contenidas en las constituciones, deben ser o deben dar lugar a que existan derechos subjetivos, es decir, derechos individuales dentro del propio ordenamiento jurídico, derechos civiles, derechos penales, derechos administrativos, etcétera, etcétera. Y también que existan mecanismos de protección ante todos los tribunales. Si se han dado estas exigencias y se han cumplido, pues podemos decir que la sociedad y el ordenamiento jurídico está mucho más cerca de ser justo. Bien, pues hasta aquí estas breves líneas y esta breve introducción mía para que ustedes puedan preparar este tema por su cuenta. Muchísimas gracias por la atención y quedamos a su disposición.